¿Y si te dijera que Elías, el profeta del fuego, no caminó solo en su misión divina? Durante siglos, su historia ha sido contada como la de un hombre solitario, guiado únicamente por la voz de Dios. Pero hay quienes afirman que hubo una presencia silenciosa, una figura femenina oculta en las sombras de su leyenda, una mujer que no aparece en los textos, pero cuya energía lo acompañó en los momentos más decisivos. ¿Quién era ella? ¿Por qué fue silenciada? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que entiendes la historia del profeta Elías. La historia de Elías comienza sin una presentación formal. No se nos habla de su infancia, ni de su linaje, ni de su crianza. De repente, en 1 Reyes 17:1, aparece ante el rey Acab como un mensajero del Altísimo, con la autoridad de quien no necesita justificación ni introducción. ¿Quién era realmente este hombre que surgió del silencio para confrontar a reyes y desafiar imperios? Elías es conocido como el profeta del fuego. Invocó llamas del cielo, desafió a los profetas de Baal, vivió en el desierto alimentado por cuervos y fue llevado al cielo en un torbellino de fuego. Su historia está cargada de señales, milagros y soledad. Pero esa misma soledad, repetida tantas veces en los relatos, genera una pregunta inquietante. ¿Estaba realmente solo? En la tradición hebrea, los profetas eran hombres profundamente conectados con lo espiritual, pero también eran seres humanos. Tenían emociones, luchas internas, afectos. Muchos de ellos compartieron su camino con esposas, compañeras o mujeres que fueron clave en su misión. Moisés tuvo a Séfora, Abraham a Sara, Isaías tuvo familia. Pero en el caso de Elías no se menciona a ninguna mujer cercana de manera explícita, salvo una, la viuda de Sarepta. ¿Por qué este silencio tan rotundo? ¿Por qué no hay ninguna indicación directa de una figura femenina acompañando su vida profética? Algunos estudiosos han sugerido que esta ausencia no es un olvido accidental, sino una omisión intencionada. En tiempos en que las mujeres eran relegadas a papeles secundarios o simplemente eliminadas de los relatos oficiales, no sería extraño que una compañera espiritual de Elías, si existió, fuera borrada por completo de los textos. Pero el alma guarda memoria, y cuando el alma recuerda, los símbolos hablan. Elías no era un ermitaño por naturaleza, era un hombre de acción, de palabra ardiente y presencia potente. Fue capaz de conmover naciones y provocar cambios radicales en los corazones del pueblo. Un espíritu así no surge del vacío. Todo fuego necesita una chispa, y muchas veces esa chispa proviene de lo femenino, de lo silencioso, de lo intuitivo, de lo amoroso. Quizás Elías no caminó solo, sino con alguien a su lado cuya historia fue silenciada. Alguien que no necesitó aparecer en los libros para haber dejado una huella en su alma. Y es esa huella la que comenzaremos a buscar en los próximos relatos. Para entender por qué la historia de la posible compañera de Elías fue borrada, primero debemos observar un patrón más amplio: el tratamiento del sagrado femenino en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, las mujeres han sido figuras clave, pero muchas veces reducidas a roles secundarios o incluso silenciadas por completo. Y esto no es una excepción en la historia del profeta del fuego. Desde los primeros capítulos del Génesis, vemos cómo el relato se centra en la figura masculina. Eva, aunque primordial, es presentada como una ayuda para Adán. Las hijas de Lot, la esposa de Noé, las hermanas de Caín, nombres que jamás son mencionados, aunque sus acciones marcaron profundamente la narrativa bíblica. ¿Por qué tanto silencio? Ese silencio se vuelve aún más evidente cuando observamos las historias de grandes líderes espirituales como Abraham, Jacob, Moisés y, por supuesto, Elías. En todos estos casos, las mujeres que acompañaban su camino fueron mencionadas, al menos en parte. Pero con Elías, ese vacío es total.
Sin embargo, el alma femenina no se borra tan fácilmente. Su presencia se siente entre líneas. En los momentos en que Elías se retira al desierto, cuando cae exhausto bajo el enebro y pide morir, cuando escucha la voz de Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro suave, ahí está la energía femenina, la compasión, el consuelo, el amor que no grita pero sostiene. Eso también es Dios, y eso también podría haber sido una mujer. ¿Y si esa figura silenciosa que lo acompañaba no era solo simbólica? ¿Y si hubo una mujer real, de carne y hueso, que compartió con él su misión profética? En los textos apócrifos, en tradiciones orales y en interpretaciones místicas, hay menciones veladas a compañeras espirituales de los profetas, mujeres que fueron ocultadas para proteger su memoria o para no desafiar la estructura patriarcal del relato. Elías, con su conexión tan directa con el cielo, bien pudo haber tenido una igual espiritual a su lado. No una esposa en el sentido mundano, sino una alma espejo. Un amor que no necesitaba reconocimiento humano para existir. Imagina a esa mujer caminando entre las sombras de la historia, pero encendiendo en Elías la llama de su propósito, sosteniéndolo en el silencio, rezando mientras él profetizaba, amándolo desde el anonimato. Ella también fue parte del milagro. Y tal vez esta historia que ahora estás escuchando es una forma de devolverle su nombre. Si sientes que estas historias despiertan algo en tu alma, te invito a ser parte de esta comunidad. Suscríbete al canal para seguir explorando las verdades ocultas que la historia quiso callar. Tu presencia aquí le da sentido a cada palabra. En medio de una tierra asolada por la sequía, cuando el hambre consumía los corazones y las esperanzas se marchitaban como la tierra seca, Elías fue enviado a un lugar inesperado, Sarepta, en territorio extranjero. Allí no lo esperaba un rey ni un sacerdote, lo esperaba una viuda. La historia, narrada en el primer libro de los Reyes, puede parecer breve a simple vista, pero al mirarla con más profundidad, revela una conexión que va más allá de la lógica. Esta mujer, desconocida, sin nombre, sin recursos, es la elegida por Dios para sostener al profeta más incendiario del Antiguo Testamento. ¿Por qué ella? Cuando Elías llega, la encuentra recogiendo unos pocos leños. Ella y su hijo están a punto de comer la última ración de harina y aceite antes de morir. Es una escena de desolación, pero también de fe escondida. Elías le pide pan, y a pesar del hambre, ella obedece. No por miedo, sino por algo más profundo. Tal vez fue la voz de su alma reconociendo al alma del profeta. Lo que ocurre después es uno de los milagros más conmovedores de la Biblia. La harina no se agota, el aceite no se acaba. Día tras día, en medio de una crisis implacable, esta mujer y su hijo sobreviven gracias a su encuentro con Elías. Pero la historia no termina allí. Tiempo después, el hijo de la viuda enferma y muere. Ella, desesperada, clama al profeta. Y es entonces cuando Elías, por primera vez en las Escrituras, realiza un acto que va más allá de la profecía. Suplica a Dios por la vida de otro, llora, ruega, se tiende sobre el cuerpo del niño, y la vida regresa. Este momento cambia todo. Elías, el profeta que desafiaba reyes, que hablaba con voz de trueno, se muestra humano, vulnerable, empático. Algo se transforma en él a través del dolor de esa mujer. No es solo su fe la que lo sostiene, es su presencia, su vínculo. Esa experiencia no es casual, es espiritual y posiblemente fue también amorosa. ¿Y si la viuda de Sarepta no fue solo una figura transitoria? ¿Y si su encuentro con Elías fue una reunión de almas que ya se conocían desde antes? ¿Y si esa casa humilde fue, por un tiempo, el verdadero hogar del profeta? Ella lo recibió en su pobreza. Él la bendijo en su fe. Juntos compartieron días de escasez, silencio y milagros.
No fueron esposo y esposa en el sentido tradicional, pero quizás fueron compañeros en lo más esencial: la fe, el dolor, la entrega, el misterio. Ese vínculo merece ser recordado. Y esa mujer, cuyo nombre la Biblia no quiso dejar registrado, quizás fue mucho más que una viuda. Tal vez fue la compañera silenciosa del profeta del fuego. Durante siglos, los estudios bíblicos han intentado interpretar el vínculo entre Elías y la viuda de Sarepta como un simple acto de hospitalidad y obediencia. Pero hay detalles en el relato que resisten esa explicación reduccionista, porque lo que vivieron no fue solamente la provisión milagrosa de alimento, fue una alianza de almas bajo el signo del misterio divino. La relación entre ambos se construye en medio de la necesidad, pero evoluciona en medio del milagro. Elías, acostumbrado a las alturas del monte y al aislamiento del desierto, de pronto habita bajo el techo de una mujer extranjera. Vive allí, día tras día, durante un tiempo que no se especifica con exactitud, pero que la tradición estima en más de un año. En ese periodo, el profeta no solo come del pan de la viuda, comparte su mesa, sus silencios, su tristeza, presencia la fragilidad de la vida humana y la fuerza del amor maternal. Y cuando el hijo muere, su oración no es fría ni lejana. Es una súplica cargada de emoción. Se involucra, siente, se quiebra. Este Elías ya no es solo el portavoz de Dios. Es un hombre tocado por el dolor humano, y esa transformación se da en el seno de una pequeña familia invisible, fuera del foco del relato oficial. No podemos evitar hacernos la pregunta: ¿por qué se omitió tanto sobre esta relación? Es probable que el lazo entre Elías y la viuda de Sarepta no encajara en los moldes rígidos de las crónicas patriarcales. Una mujer extranjera, viuda, madre, pobre, y sin embargo, elegida para ser el refugio del profeta. Una figura femenina que lo acompaña, lo nutre y le revela un nuevo rostro de lo divino. Para algunos escribas eso quizás fue demasiado, pero para quienes leen con el corazón abierto es evidente que allí hubo algo sagrado, una alianza que no necesita nombres ni certificados, una comunión de destinos que cruzó fronteras y desafió convenciones. Ella representa lo femenino sagrado que sostiene al fuego sin temerle. Elías representa lo masculino divino que aprende a transformarse desde el amor. Juntos, encarnan un equilibrio que rara vez se reconoce en las Escrituras. Esta historia nos invita a recordar que, incluso en los textos más antiguos, el alma siempre encuentra formas de hablar, que hay amores que no necesitan ser proclamados para ser reales, y que tal vez la mayor prueba del vínculo entre Elías y aquella mujer no fue lo que dijeron, sino lo que vivieron en silencio. Si esta historia resuena contigo, si sientes que hay más en los relatos bíblicos de lo que nos han contado, te invito a quedarte con nosotros. Aquí, en este canal, buscamos esas verdades olvidadas, esas voces que el tiempo quiso apagar, pero que hoy vuelven a despertar. Suscríbete y acompáñanos en este viaje, porque cada historia silenciada merece ser contada con el alma. El desierto no es simplemente un lugar físico. En la Biblia, el desierto es el espacio donde el alma se desnuda, donde los profetas se enfrentan a sus sombras, donde la humanidad se encuentra cara a cara con la voz de Dios. Para Elías, el desierto fue su casa, su prueba, su altar, pero también, simbólicamente, fue el espacio donde lo femenino aparece en su forma más pura, como silencio, receptividad y revelación. Elías habitó durante largos periodos en soledad, escondido en cavernas, bajo árboles secos, junto a riachuelos que se evaporaban. Esta imagen ha sido interpretada por muchos como la del profeta guerrero, el asceta radical, el hombre que se basta a sí mismo. Pero una lectura más profunda revela que esta soledad forzada era, en realidad, una preparación. No era un aislamiento por orgullo,
sino una búsqueda desesperada por entender su propósito. Y en ese vacío se hizo presente lo invisible. En el lenguaje espiritual, el desierto representa el útero del alma. Es allí donde se gestan los renacimientos, donde la oscuridad permite que brote la luz. En la simbología ancestral, la mujer es quien guarda, sostiene y transforma desde lo oculto. Entonces, si Elías atravesó su mayor proceso de transformación en el desierto, podemos negar que fue, en cierto modo, acompañado por la energía femenina, aunque no de forma literal. Muchos estudiosos han notado que los profetas, especialmente Elías, vivieron momentos que reflejan arquetipos de unión sagrada entre lo masculino y lo femenino. Al igual que Moisés fue protegido por mujeres al nacer y que Jesús fue guiado y sostenido por María desde su infancia hasta su muerte, Elías también parece haber tenido su contacto profundo con lo femenino, aunque disfrazado de símbolo. En una de sus noches más oscuras, cuando huía por su vida y caía rendido bajo un árbol, Elías clamó por la muerte. Estaba agotado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y en ese momento de quiebre, lo que recibió no fue juicio, ni castigo, ni fuego. Recibió alimento, reposo y una palabra suave. Un ángel lo tocó y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Ese gesto, más que sobrenatural, es maternal, es cuidado, es contención, es amor sin condiciones. Y si bien el texto lo llama ángel, bien podría interpretarse como la representación simbólica de una energía femenina protectora, de una presencia divina que lo sostuvo como lo haría una madre, una esposa, una hermana de alma. La figura de la mujer del desierto aparece en muchas culturas. Es la que acompaña sin ser vista, la que sostiene sin imponer, la que protege desde el alma. Y tal vez, en los silencios de Elías, en sus momentos más vulnerables, hubo una mujer real o simbólica que encarnó ese arquetipo, no para dominarlo, sino para ayudarlo a encontrar el equilibrio entre la fuerza y la ternura. Porque incluso los profetas más poderosos necesitan ser sostenidos por el amor. En muchas tradiciones espirituales, especialmente en las más antiguas y místicas, se habla de la reencarnación no como castigo, sino como una misión. Las almas que han sido compañeras en una vida tienden a reencontrarse en otras, no necesariamente como pareja o familia, sino como apoyos invisibles, conexiones profundas que desafían la lógica del tiempo. Y si Elías no caminó solo porque desde planos invisibles, una alma compañera lo acompañaba en su propósito. La idea de que Elías reencarnó es aceptada incluso en la tradición judeocristiana. Jesús dijo de Juan el Bautista: «Si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir». Esto abre una puerta inmensa, la de los ciclos de retorno, de las almas que no han terminado su tarea. Pero si Elías regresó solo. Algunas corrientes místicas sugieren que las grandes almas viajan en grupo, que sus misiones están entrelazadas, que los profetas, los sabios, los sanadores no son enviados solos, sino en compañía de otras almas igualmente luminosas que les ayudan a sostener la carga y a cumplir el llamado. Entonces, podemos hacernos una pregunta aún más profunda. ¿Quién acompañó a Elías en su paso por esta tierra? ¿Quién compartió su fuego en silencio? Y si esa compañera no fue visible en el relato, pero sí estuvo presente espiritualmente, como inspiración, como consuelo, como energía que lo impulsó a seguir. Incluso podríamos ir más allá. Si Elías regresó en el cuerpo de Juan, y si su alma sigue viva, quizás esa compañera también ha vuelto, en distintas formas, en distintos cuerpos, cumpliendo su propia parte de la misión divina. Y no es imposible pensar que muchas de las personas que hoy sienten una conexión inexplicable con Elías, que vibran con su historia, que se emocionan al oír su nombre, sean ecos de esa misma red de almas. Tal vez tú,
que estás escuchando esto, no lo haces por casualidad. Tal vez tu alma recuerda algo que tu mente aún no logra comprender. Hay vínculos que trascienden el tiempo, alianzas que no necesitan papeles, ni títulos, ni reconocimiento humano. Son pactos de alma a alma, y cuando dos almas se unen por un propósito mayor, esa unión es eterna. Quizás Elías y su compañera se prometieron encontrarse una y otra vez, cada vez que el mundo necesitara un rayo de luz en medio de la oscuridad. Y tal vez este mensaje es una forma de recordar ese pacto. Si esta reflexión ha tocado algo profundo en ti, te invito a seguir con nosotros. Aquí no buscamos respuestas absolutas, sino preguntas que abran el alma, historias que despierten la memoria sagrada que todos llevamos dentro. Suscríbete al canal para seguir explorando las verdades ocultas, los vínculos invisibles y las almas que nunca caminaron solas. Cuando se habla de figuras femeninas silenciadas en las Escrituras, pocas evocan tanto poder, misterio y controversia como María Magdalena. Su historia, transformada y distorsionada por siglos de interpretación patriarcal, ha sido resignificada por quienes intuyen en ella mucho más que una simple seguidora. Para muchos, fue la discípula más cercana a Jesús, la primera testigo de su resurrección y quizás su compañera espiritual. Pero ¿qué tiene que ver ella con Elías? Mucho más de lo que parece, porque lo que se repite no son los nombres, sino los patrones. Elías, profeta ardiente, confrontador, radical. Jesús, su eco en tiempos posteriores, también cargó fuego en sus palabras y fue incomprendido por su época. Ambos hombres de misión divina. Ambos desafiaron estructuras religiosas. Ambos caminaron hacia el sacrificio. Y en ambos relatos hay mujeres que los sostienen y que la historia quiso ocultar. En la historia de Jesús, esa mujer fue María Magdalena. En la de Elías, podría haber sido la viuda de Sarepta o una figura aún más velada. Lo importante no es la biografía exacta, sino el arquetipo que se manifiesta, el de la compañera del profeta, la guardiana del mensaje, la que está presente en el umbral entre el dolor y la luz. Ambas mujeres comparten elementos esenciales: la fe inquebrantable, la entrega silenciosa, la conexión profunda con lo divino. No necesitaban títulos ni reconocimientos. Su presencia era espiritual, esencial, ineludible. El caso de María Magdalena ha servido como espejo para comprender cuántas otras historias fueron suprimidas. Su figura ha sido recuperada no solo como un personaje histórico, sino como símbolo de lo femenino sagrado que acompañó a lo masculino divino. Un equilibrio que existió, aunque la historia haya intentado separarlo. Cuando observamos a Elías bajo esta luz, comprendemos que su supuesta soledad puede haber sido una construcción narrativa, que quizás hubo alguien que lo sostuvo desde lo oculto, que su viaje espiritual, aunque se presente como solitario, pudo haber estado profundamente acompañado. Y tal vez esa fue la enseñanza que quedó en la sombra, que incluso los grandes profetas no caminaron solos, que detrás de cada visión, cada palabra, cada milagro, hubo una presencia femenina velada, tan esencial como ignorada. Las historias de las Escrituras no solo deben ser leídas, sino sentidas, porque en lo que no se dice también hay verdad, y el eco de esas mujeres olvidadas aún resuena en los corazones que saben escuchar. El fuego ha sido siempre el símbolo que rodea a Elías. Desde la confrontación con los profetas de Baal hasta el carro que lo elevó al cielo, su historia está marcada por llamas que no consumen, sino que transforman. Pero el fuego, en su dimensión espiritual, no es únicamente fuerza, es también presencia, es guía, es revelación. En muchas tradiciones antiguas, el fuego es una energía dual, masculina y femenina al mismo tiempo. Representa tanto la acción como la inspiración, tanto la luz como el calor, tanto el impulso como la contención.
Elías dominaba el aspecto visible del fuego, el que cae del cielo, el que quema el sacrificio, el que muestra el poder de Dios. Pero, ¿quién sostenía el fuego interno del profeta? Para que un fuego divino permanezca encendido, no basta con encenderlo. Alguien debe custodiarlo. En los templos antiguos había mujeres encargadas de mantener la llama sagrada viva. Eran las guardianas del fuego. No lo producían, pero sin ellas se apagaba. Esa imagen podría trasladarse a la historia de Elías, porque incluso cuando no se nombra a una mujer explícitamente, el fuego que rodea al profeta habla de una dualidad que necesita ser reconocida. ¿Fue acaso la viuda su guardiana? ¿Fue una figura invisible la que sostuvo su fuego cuando la desesperanza lo consumía? ¿Fue una compañera silenciosa la que, sin palabras, mantuvo su alma en llama? El fuego también representa transformación interior, y Elías la vivió. Pasó de la confrontación al retiro, del juicio al susurro, de la acción al silencio. Esa transformación no ocurre sin una fuerza interna que lo empuje, una energía que lo invite a mirar dentro de sí. En lenguaje espiritual, eso es lo femenino. Quizás Elías no compartió su misión con una esposa en el sentido convencional, pero sí la compartió con una presencia, con una conciencia, con un alma que lo reflejaba, que lo ayudó a ver más allá del poder, hacia la compasión, que lo llevó del trueno al susurro, y en ese susurro quizás se encontraba la voz de quien lo amaba en secreto. No como una historia de romance, sino como una historia de destino. Una unión tan profunda que no necesitaba ser narrada para ser real. Si este camino espiritual que compartimos hoy te ha conmovido, si sientes que hay verdades que no pueden seguir siendo ocultas, te invito a ser parte de esta comunidad. Aquí buscamos con el alma lo que la historia olvidó con la mente. Suscríbete al canal y acompáñanos en este viaje hacia las raíces más profundas de la fe. Porque hay fuego sagrado que solo despierta cuando dos almas se encuentran. La escena es poderosa, una de las más impactantes de toda la Biblia. Elías, el profeta del fuego, asciende al cielo en un torbellino, montado en un carro ardiente, con caballos de fuego. No muere, no es enterrado, es arrebatado, se eleva, desaparece de la vista humana, pero no lo hace solo. Hay un testigo. Eliseo, su discípulo y heredero espiritual, es quien contempla ese momento. Grita, llora, rompe sus vestiduras. El dolor es palpable. Ha perdido a su maestro, ha perdido a su padre del alma. Pero hay algo más que duele en esa despedida. La separación de una conexión profunda, de un vínculo que, aunque espiritual, también era emocional. La pregunta que surge es: ¿fue Eliseo el único que lo vio partir? El texto lo afirma, pero en los relatos antiguos lo que se dice explícitamente no siempre es todo lo que ocurrió. Muchas veces lo esencial queda en lo no dicho, y en este caso hay una sensación persistente de que alguien más fue testigo, alguien que no aparece en escena, una presencia silenciosa que también sintió la pérdida, una mujer. Si Elías compartió su camino con una compañera invisible a los ojos de la historia, es imposible imaginar que ese momento de partida no la haya tocado. Quizás no estaba allí físicamente, o quizás sí, entre la multitud, entre los curiosos, entre las sombras. Quizás lloró en silencio mientras el cielo se abría y el fuego lo elevaba. El rapto de Elías no es solo un evento milagroso. Es un símbolo de culminación, de tránsito, de elevación. Pero todo tránsito implica dejar algo atrás. Y Elías, al ascender, no solo dejó a Eliseo, dejó un camino, una vida, una historia y tal vez un amor. Las historias sagradas nos invitan a mirar más allá de las palabras, a leer con el alma, a sentir con el corazón, porque hay ausencias que gritan más que las presencias. Y la ausencia de una mujer en este momento final no niega su existencia.
Al contrario, la hace aún más evidente. Y así como Eliseo heredó el manto físico del profeta, tal vez hubo otra persona que heredó su fuego interno, su propósito, su amor. Alguien que lo conoció no solo como profeta, sino como hombre. La pregunta no es solo quién vio subir a Elías, sino quién lo acompañó hasta el final sin ser nombrada. Cuando pensamos en los grandes profetas, los imaginamos como figuras solitarias, casi inalcanzables, moviéndose por la historia como llamas errantes. Pero esa imagen es incompleta, porque incluso los más iluminados necesitan compañía, no por debilidad, sino porque el alma encuentra su propósito más profundo cuando se refleja en otra. Elías fue un hombre de fuego. Su vida estuvo marcada por señales, milagros y conflictos, pero también por silencios. Y es en esos silencios donde intuimos que su camino pudo haber sido compartido por alguien que no fue registrado por los escribas, pero sí por la eternidad. A lo largo de este relato hemos explorado la posibilidad de que existiera una compañera invisible, una figura femenina que lo sostuvo, lo amó y lo ayudó a cumplir su misión. No se trataba de una esposa según los términos de la época, se trataba de una unión sagrada, una conexión de almas destinada a manifestarse más allá de los límites del tiempo y del reconocimiento social. ¿Y por qué esta historia fue borrada? Tal vez porque reconocer la importancia del sagrado femenino habría desestabilizado las estructuras patriarcales que gobernaban la transmisión de los relatos sagrados. Tal vez porque la espiritualidad femenina siempre ha sido temida por su poder silencioso. O tal vez porque hay cosas que solo pueden entenderse cuando se está preparado para ver con los ojos del alma. Pero hoy, esa historia vuelve a respirar. La misión de Elías no fue una carrera individual. Fue una danza con lo divino, una sinfonía de fuego y ternura, de fuerza y contención. Y en esa danza, el papel de lo femenino fue esencial, aunque invisibilizado. Recordar a esa mujer no es un acto de romanticismo, es un acto de justicia espiritual. Es reconocer que la historia del profeta está incompleta sin ella, que el fuego que lo consumía también fue sostenido por alguien que eligió amar desde las sombras. Y quizás en esta época su historia vuelve a emerger porque la humanidad está lista para verla, para aceptarla, para honrarla. Este video no busca imponer verdades, sino despertar memorias. Tal vez tú, que has llegado hasta aquí, sientes en lo profundo que esta historia resuena contigo. Tal vez porque has sido esa presencia silenciosa para otros. O tal vez porque sabes en tu alma que el amor verdadero no necesita ser reconocido para ser eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si este relato tocó algo dentro de ti, si sentiste que recuperamos juntos una parte olvidada de lo sagrado, te invito a suscribirte al canal. Aquí, cada historia silenciada encuentra nuevamente su voz, y cada alma que escucha ayuda a que esa voz nunca más se apague, porque hay memorias que el alma nunca olvida, y hay historias que solo despiertan cuando alguien se atreve a contarlas.